ciertas localizaciones, ciertas cosas que suceden, miran que todo esté en posición para poder hacer sus encantamientos y sus cosas. Entonces, no sé si ustedes saben acerca del equinox. El equinox es cuando la Tierra, ustedes saben que gira alrededor del Sol, ¿right? Pero cuando hay el punto más, porque no es un círculo perfecto, sino es como un óvalo. Un óvalo se dice, ¿no? Sí. Entonces va lejos y está más lejos, es invierno, llega más a este punto, y si esta es de la luna, aquí está más cerca, es verano, y luego vuelve otra vez y es invierno. Entonces el punto más lejos es invierno y el punto más cerca es el verano. Pero hay ciertos tiempos en que cuando pasan ciertas áreas se convierte en lo que llaman el equinox. Yo no sé de dónde viene esa palabra, pero el asunto está en que cambia completamente, y entonces son momentos en que las personas que están envueltas en brujería, en ocultismo, en satanismo, todas estas cosas, pues esperan, son fechas que son esperadas para hacer sus asuntos. Entonces, el que viene ahora es el equinox de otoño. Le llaman otoño, ¿verdad? Otoño, ¿no? Okay. Entonces, por eso le llaman el fall, autumn, el equinox que viene. Entonces, son fechas importantes que se celebran. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando en los meses pasados, la semana pasada, acerca de las fiestas, las festividades hebreas? Y hay ciertas festividades hebreas en que el Señor ha especificado son sempiternas. Sempiternas quiere decir que para siempre se celebrarán, porque son recordatorios o memoriales. Entonces son esas fechas específicas donde el Señor apuntó que esto es lo que debemos recordar y hacer. Entonces, en el mundo de las tinieblas también tienen fechas específicas dedicadas para ciertas ceremonias y ritos. Y no se, lo dejo para mañana. No es así. En el mundo espiritual tiene que ser en el momento en que es específico. Se demanda de que sea en ese momento, en ese lugar, en esa posición. Porque hay ciertas posiciones y cosas espirituales, principios espirituales que suceden durante esa época. Entonces, son principios espirituales que Dios ha establecido. Entonces le cuento todo esto porque es importante para que entiendas que algunas personas pues lo toman así como que no pasa nada, eso no es, como que lo tiren así como que no, usted es muy fanática, usted no, póngase a estudiar y entérese bien de las cosas que el Señor ha establecido, las señales, las estaciones, las temporadas, para que entiendas el por qué Dios apuntó esas fechas y esos momentos y los dedicó y dijo que debíamos recordarlos y hacer así como Él especificó. Y en el mundo de las tinieblas ellos han entendido esos principios espirituales. Nosotros, los hijos de la luz, apenas estamos entendiendo estas cosas, pero los hijos de las tinieblas caminan hace rato en estos principios espirituales. Entonces vamos a orar, porque hay cosas que están sucediendo y hay cosas que necesitamos entender, que nosotros tenemos el poder y la autoridad. El enemigo es el que tiene miedo. Pero si a usted le dan una pistola y viene alguien a matarlo, pero usted no sabe usar la pistola, no sabe dónde está el gatillo, y si tiene balas o no tiene balas, y tiene seguro la pistola o no tiene seguro la pistola, y en lo que usted aparenta saca la pistola y ya lo mataron porque aunque tú tenías una pistola no sabías usarla. Entonces es algo así en el mundo espiritual. Aunque usted tenga la autoridad y el poder, aunque usted se le ha designado como la persona que está a cargo de esta autoridad
Usted está operando en una ignorancia donde no sabe qué es lo que está a su disposición. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar que Dios en su misericordia abra nuestro entendimiento. Que Dios en su misericordia abra nuestro mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, que tú abras, Señor amado, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, en esta noche te invitamos. Espíritu Santo, en esta noche te invitamos. Oh Jehová, tú estás aquí con nosotros. Tú estás aquí con nosotros, Espíritu Santo. And we ask you, te pedimos, Señor, en esta noche, que tú, Dios eterno y salvador, te pasees en medio de nosotros. Paseate en medio de nosotros. Paseate en medio de nosotros. Dígale, paseate en medio de nosotros, Señor. Paseate en medio de nosotros. Paseate, Espíritu Santo, aquí. Aquí conmigo, aquí con nosotros, Señor. Paseate, Espíritu Santo. Paseate, Señor. Paseate, Dios. Paseate, Señor. Paseate en medio de mi hermano, de mi hermana. Paseate, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, eterno y santo. Rompe, Señor, todo aquello que tapa, que resiste, que cubre, que te se interpone. Jehová, abre nuestro entendimiento. Así como tú abriste el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras, así sea, Señor, con nosotros. Que tú abras nuestro entendimiento para nosotros comprender los misterios, los secretos de nuestro Señor, para nosotros poder entender y recibir la revelación de tu palabra, para nosotros recibir, Señor amado, cuál es la anchura, la magnitud, la profundidad de los misterios de Cristo, del amor de Dios, de sus propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Praise the Lord. Amén. Aleluya. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes compartir uno a cada persona, por favor? Hágase more, ya. Tengo más acá si quieres. Si hace falta. Ya no, tiene acá. Este research, esto es un research, se llama Noticias de Avivamiento. Esto es un research que yo hice en 1985, hace un poquito de 35 years ago. I used to write, yo antes escribía para unas revistas cristianas y este es un artículo que siempre resulta, cada año lo compartimos. So lo imprimí porque quisiera pedirles, no escribas en él, no escribas en este papel. Yo quisiera pedirte que por favor te lo lleves para la casa y hagas copia. Y preparo, ok. So, no escribas en él si quieres, o si quieres escribir en la parte de atrás, está bien, pero trata de no escribir al frente para que así quedes libre, ¿no? Y así puedas hacer copias. El propósito es para hacerle copias y compartir con otras personas. Hay muchas personas, yo sé que la gente aquí en la iglesia, el pastor enseña y da muchos estudios bíblicos, pero en el trabajo, en los vecinos, las familiares, la gente que no conoce, que no entiende, es un material muy bueno para que la gente entienda. Porque hay muchas personas que no conocen y aún sin entender son partícipes de los ritos a los demonios.
son partícipes de los ritos a los demonios, sin tener que tener el conocimiento. Ignorantemente se ponen a hacer cosas y luego no entienden por qué su hijo está enfermo, o por qué esta opresión está en mi casa, o por qué estas cosas están sucediendo. Es porque le han dado la entrada o le han abierto la puerta a malicias o demonios, a fuerza de las tinieblas, que están operando en su casa, en su familia, en su vida. Quisiera compartir con ustedes esta información. El Halloween, se llama All Hallows Eve, en inglés All Hallows Eve, es el día prácticamente de los muertos. Es el día que se celebra a nivel mundial, en muchos países. No solamente los países hispanos, en el nivel mundial es el All Hallows Eve, para luego de tanta, decirlo rápido, Halloween, pero es 3 palabras. Y realmente es el rito que viene desde tiempos antiguos. El Halloween, la celebración de Halloween, no es algo que se inventaron en los últimos 100 años, en los últimos 200 años, nada de eso. El Halloween viene desde siglos y siglos y siglos que se celebra. Lo que pasa es que en cada país acostumbran, se le añaden o se le modifican ciertas cosas, pero es algo que sucede desde miles de años. En el primer párrafo dice, es el diablo, bueno, un Halloween cristiano. Hay gente que celebra Halloween cristiano, ¿tú lo sabías? Hay iglesias que celebran Halloween cristianos. Hay iglesias que hacen Halloween para los niños. I'm telling you, ¿qué es lo que están celebrando cuando celebran Halloween? Es una fiesta completamente demoníaca, hermanos. Es completamente dedicada al satanismo. Es algo diabólico de todos los ángulos que lo pudieras mirar. Habla acerca de cuando el equinox, o sea, la noche, dicen que en la noche, la medianoche, se hace bien finita, o la dimensión de los muertos está a un punto donde se puede pasar para la dimensión de los vivos. ¿Tú sabías? Los espíritus de los muertos, o los espíritus pueden, el velo que separa los vivos de los muertos está bien finito y se puede cruzar de un lado para otro. Entonces, por eso las apariciones de espíritus, y muchas veces personas que han sido muertas, la gente los mira, la gente los puede ver. Hay, por ejemplo, personas que dicen, no, se me apareció mi abuelita, no, se me apareció mi tío que estaba muerto. Y muchas veces usted le habla, pues fíjate que en la Biblia está escrito, Hebreos 9:27, si no lo sabes, dice la Biblia, y está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Lo dice la Biblia y en muchos otros lugares también. Pero las personas se le aparecen los abuelitos o los tíos y luego dicen, no, es mi abuelito, yo lo vi que era mi abuelito. Y no, yo lo escuché, era la voz de mi abuelito. Y los espíritus se disfrazan como cosas, pueden tomar formas de animales, o pueden tomar formas de personas, o pueden tomar forma de cosas. Y es importante entender que no era tu abuelito, no era tu abuelita, sonaba como tu abuelita, se miraba como tu abuelita, porque las malicias de los espíritus se disfrazan, lo dice también la Biblia. Entonces, es importante poder tener la revelación, porque la revelación es un arma espiritual, y cuando el enemigo se presenta delante de ti y te presenta alguna cosa, tú tienes, ese no es mi abuelito, excuse me, usted no es mi abuelito, se me va de aquí en el nombre de Jesús ahora mismo. Entonces tú tienes el conocimiento, tú tienes la revelación, tú estás empoderado, conociendo y entendiendo que no era tu abuelito,
sino que es una malicia, un demonio que quiere que tú lo aceptes, es un espíritu que te guía, no es un espíritu que me guía. Es una malicia, un demonio que está buscando que tú lo aceptes, que tú le des la bienvenida en tu casa, para que pueda entonces tener rienda suelta, ¿no? Influencia en tu casa. So, es importante. So, no hay un Halloween cristiano. No hay un Halloween cristiano, hermanos. No se meta a participar con las malicias y con los demonios. Es el día de lo bueno. Desde el comienzo de los tiempos, el primer párrafo ha sido su única obsesión: engañar, mentir, y por todos lados se escucha alusión a las artes místicas, a la magia, al ocultismo, un constante bombardeo. El diablo anda promoviendo su religión sin misericordia ni descanso, y nuestros niños y jóvenes están siendo arrastrados a estos. Es casi imposible evitar que su niño o niña sea expuesto a estas influencias tan fuertes. Solo con la ayuda de Dios es posible que no sean afectados. Vamos a saltar eso porque quiero que compartirles. ¿Ves en la columna del medio donde dice los celtas? ¿Es donde dice los celtas? Dice: los celtas estaban organizados por tribus. Cada tribu tenía su líder, nobles, libres, esclavos. Para el año 500 a.C., los celtas ocupaban el noroeste de Francia, al sur, el suroeste de Alemania y Bohemia. Se cree que los celtas, también llamados galos, los griegos los llamaban galatai o gol, sabio o hechicero, es lo que significa, procedían del otro lado del mar Caspio. Eventualmente emigraron en todas direcciones. Alrededor del año 400 a.C., tribus celtas cruzaron los Alpes suizos hacia el norte de Italia, conquistando así la fértil región del Valle Po. Al mismo tiempo, otras tribus celtas siguieron expandiéndose hasta llegar a Francia, Escocia, Alemania, España e Inglaterra. En Asia Menor fundaron el reino de Galacia. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas fue dirigida a esta gente. Sus villas, siempre fortificadas, eran edificadas usualmente en colinas. Las tribus hacían guerra constantemente unas con otras. Si alguna conquistaba varias tribus, adoptaban el título del rey. Fíjate la religión. Esa es la historia de ellos. La religión, los sacerdotes celtas eran llamados druidas. ¿Saben la calle que está aquí arriba? Se llama Druid. No es casualidad. No es casualidad. Tiene historia. Y su religión, druismo. Los druidas protegían sus conocimientos sagrados, y es por esto que eran pasados de boca en boca. Solo a través de escritos romanos y griegos, desde el año 2200 a.C., nos informan específicamente de los actos de barbarismo y sacrificios humanos que los druidas practicaban. Solo hombres de buena familia tenían la oportunidad de ser druidas. La membresía era muy ambiciada, ya que no pagaban taxes, no iban a la guerra, adquirían poder, riqueza y eran muy temidos. Relatos acerca de los druidas enfatizaban con detalle el uso de magia para causar tormentos, hacer maldiciones, matar gente, y los rituales que requerían sacrificios humanos y orgías. Davies, un escritor del siglo XVI, quien trazó su descendencia a una familia de druidas, nos describe detalladamente los sacrificios humanos de sus antepasados y de los sacrificios secretos que aún se practicaban regularmente por los druidas en sus días. Halloween o All Hallows Eve no era fiesta de niños. Los celtas celebraban Samhain, dios que señalaba que la siega de la cosecha había terminado y se acercaba el frío invierno. Los celtas creían que el poder del sol se iba disminuyendo y el poder de las tinieblas prevalecería. El velo que separaba a los muertos de los vivos estaba en su punto más débil durante Samhain. Ustedes conocen de la película esa de los hombres azules, Avatar. Hay un productor de Hollywood muy famoso que se llama Samhain. Se llama así. Él hace películas tremendas. Las mejores, yo creo que las mejores películas,
algunas de las mejores películas de Hollywood las hace este señor director y se llama precisamente Samhain. Ese es el nombre de él. Creo que él hizo Avatar y él ha hecho otras muchas películas. No es casualidad. Sigo leyendo. Creían que en la noche del 31 de octubre espíritus malignos y las almas de los muertos podían atravesar el velo y venir al mundo de los vivos a atormentarlos. Los celtas creían aplacar la ira de Samhain, que es el otro nombre para Satanás, con sacrificios humanos, librar las almas de los muertos en tormento y asegurar una buena cosecha en el año nuevo. Las familias celtas preparaban especialidades en comidas y regalos para dejarlos esa noche afuera de la casa, esperando así apaciguar los espíritus con un agasajo y desviar sus maleficios. Los sacerdotes druidas visitaban las familias en sus casas, exigiendo los primogénitos de las familias o las hijas vírgenes para sus sacrificios. Cuando la familia se negaba, los druidas dejaban a la puerta una calabaza con una sonrisa tallada en ella y una vela encendida hecha de grasa humana. En la mañana, cuando la vela se había extinguido, alguien en esa casa había muerto. Así, esa era la costumbre de los druidas. Realmente esto data más, pero quería data más allá, más antiguo, pero quería que entendieran el origen de lo que se celebra aquí en Estados Unidos. La fusión, cuando dice la fusión, los análisis históricos irlandeses nos cuentan que los monjes católicos eran fascinados por los poderes sobrenaturales de los druidas, y no tardó mucho en que los druidas fueron aceptados como miembros importantes de sus monasterios. El Papa Gregorio el Grande decidió incorporar el Festival de los Druidas a la Iglesia Romana Católica, que se llama el Día de Todos los Santos, o All Hallows Eve, o All Hallows Day, dice aquí, que entonces se celebraba en el mes de mayo. Fue cambiado para el 1 de noviembre. Los romanos adoraban a la diosa de la cosecha, Pomona, en esos días, y les fue fácil combinar las festividades. Este papa proclamó: no podrán sacrificar animales al diablo, pero sí pueden matarlas para comida y para la gloria de Dios, y dar gracias al dador de toda dádiva por su generosidad. El Papa Gregorio IV decretó que el día sería observado universalmente por la Iglesia Católica Romana. Los padres de la nación americana no permitieron que esta celebración fuera observada en los Estados Unidos porque conocían su origen pagano. Y no fue sino hasta el 1900 que Halloween fue celebrado en los Estados Unidos como día festivo. En el año 1840 hubo una gran escasez de papas y vegetales en Irlanda y miles de católicos irlandeses vinieron a América y con ellos trajeron la tradición de Halloween. La costumbre moderna de ir de puerta en puerta pidiendo dulces nos viene desde el tiempo de los druidas. La costumbre de bucear en agua tratando de coger las manzanas solo con la boca nos viene de una adicción romana al festival del año druídico. Todo esto tiene un trasfondo histórico. Realmente vale la pena estudiar. Esta información que yo le estoy dando aquí, esto usted lo puede buscar en la enciclopedia. Tú puedes hacer tus propias investigaciones y entender. Cuando una persona te pregunte, cuando tus hijos te pregunten, cuando tú compartas con alguna persona en alguna conversación, porque las conversaciones se dan las conversaciones con las amistades, con la familia, y la gente, los primos celebran Halloween, y tú le dices a tus hijos: no, yo no celebro Halloween, y los nenes se quedan, y la conversación se da. Entonces tú necesitas entender de que realmente por qué no celebramos Halloween y cuán peligroso es hacerlo. Cuando dice Baal, casi cualquier enciclopedia le dirá que Baal significa dueño señor. Era adorado en religiones antiguas y todavía hoy es identificado como el dios de los cananitas y fenicios. Baal, el dios del sol, de la lluvia y de la fertilidad, suponían que hacía crecer la siembra y multiplicar los ganados. Y Astoret, la diosa de la luna, era identificada como la diosa del amor. Los sacerdotes enseñaban que Baal era responsable por la sequía, plagas y todas las calamidades que era necesario aplacar la ira de Baal con sacrificios. Y se creía que los cambios de estación y los efectos subsiguientes
eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. El que cesasen las lluvias y se marchitase la vegetación se atribuía al triunfo del dios Mot sobre Baal, lo que obligaba a este último a retirarse a las profundidades de la tierra. Por otro lado, se pensaba que el comienzo de la estación de la lluvia indicaba que Baal había despertado a la vida. La unión de Baal con su esposa Astoret se creía que garantizaba la fertilidad durante el año entrante, de modo que la vuelta a la vida de Baal para ser entronizado y unirse a su consorte se celebraría con ritos de fertilidad, orgías, caracterizados por orgías sexuales desenfrenadas. Me parece que, creo que recuerdo me parece que en el libro de Deuteronomio, lo hubiese buscado, pero si lo quieren encontrar, hay un versículo que dice que no vestirá el hombre vestido de mujer y la mujer no vestirá vestido de hombre. Lo pueden encontrar, alguien lo puede buscar. Me parece que es en el libro de Deuteronomio. Cuando ese versículo habla y el Señor Dios le dice a Moisés, no vestirá el hombre vestido de mujer y no vestirá la mujer vestido de hombre. Está hablando de las orgías de los cananitas y los fenicios hacían, porque una de las cosas que se hacían en los ritos y las ceremonias es que durante las orgías, era un desenfreno de perversiones, pero una de las cosas que sucedían era que el sacerdote de Baal o de los fenicios purificaba a la muchacha antes de que se casara. Era una orgía que tenía que entrar a la muchacha para purificarla antes de que se casara. Cuando esa muchacha salía de esa orgía, de esas perversiones sexuales, venía vestida con la ropa del sacerdote, con la ropa del hombre. Y cuando el hombre, que era el que se iba a casar con la muchacha, entraba con las sacerdotisas de las diosas Astoret, después de esa noche de orgía, después de ese tiempo de orgía, era más de la noche, él salía vestido con la ropa de la sacerdotisa. Entonces él asumía la feminidad o el espíritu que había en la sacerdotisa, y él asumía el espíritu que había en la sacerdotisa, y la muchacha venía vestido con la ropa del sacerdote, que implicaba que venía vestido, asumía el espíritu que había sobre el sacerdote del Baal. Cuando lo menciona en Deuteronomios, está hablando de las perversiones que los fenicios y los cananitas practicaban, y el Señor le está diciendo, tú no vas a ser como las naciones con esas perversiones, con esos cultos y cosas inmundas. Eso no está en el corazón de Dios. Así tú no me vas a adorar a mí, esa no es la adoración que le agrada a Dios. Entonces es algo que es importante entender estas cosas, porque cuando Pablo hablaba, déjame decirte una cosa, él hablaba específicamente la palabra que estaba a las fuerzas espirituales que estaban operando en la cultura de ese país. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, o cuando Pablo escribió a los Efesios, o cuando Pablo escribió a los Tesalonicenses, él específicamente, él hablaba acerca de lo que esa región, esa cultura, esa ideología predominaba en ese pueblo. Y él hablaba así, cuando Dios le dijo eso a Moisés, ellos entendieron lo que Dios le estaba diciendo, porque ellos sabían que los cananitas y los fenicios, eso era lo que practicaban. Ellos recibieron, cuando Jesús habló de los agrícolas y de las fincas y de sembrar y todo eso, la gente entendía, porque Dios siempre habla el lenguaje que tú entiendes. Somebody has no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Eran unas orgías de bisexuales. Entonces, desde tiempos antiguos, la gente practicaba no solamente el homosexualismo, las perversiones, las orgías. Eso de hoy día, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso viene de hace muchos años.
Todo esto son malicias y demonios que convencen a la gente, suavemente se le meten en la cabeza y en el corazón y tergiversan, y por las heridas y las que la persona ha pasado, por malentendidos, por diferentes cosas, empiezan a adoptar paulatinamente y progresivamente, absorben y se meten aprovechan las emociones erráticas que muchas veces emocionalmente las personas tienen. Es importante que la perversión, la doble identidad, el bipolar, la confusión de identidades, todo eso, eso viene de hace mucho tiempo, eso no es nada nuevo. Es importante entenderlo. ¿Cuál es el versículo, María Eugenia? En Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Amén. Para los que escuchen la grabación. Entonces, continuamos, dice, en la adoración licenciosa de este Dios bisexual, porque era un Dios bisexual, los hombres llevaban vestidos de mujer y las mujeres se ponían atuendos masculinos y blandían armas. Había prostitutos y prostitutas en los lugares altos. Esa era la manera en que se adoraban los dioses ellos. Y además de la prostitución ceremonial, también se llevaba a cabo el sacrificio de niños. Todo, ¿no te parece familiar qué es lo que está sucediendo hoy día? Léase Oseas 4, del 13 al 14, y Primera de Reyes 14, 23 al 24. La adoración de Baal incluso se efectuaba en las mismas azoteas de las casas, desde donde con frecuencia ascendían humo de sacrificio a ese Dios. Míralo en Jeremías 32, 29. La historia nos dice que los fenicios tenían una flota de embarcaciones impresionantes y ellos ayudaron con sus constantes viajes a pregonar su religión. Elías mandó que ocurriera una sequía en el nombre de Jehová. La similitud entre Baal y Samhain resulta inequívoca. Satanás cambia de imagen, nombre, métodos y estrategias, pero siempre será el mismo mentiroso. Con frecuencia los padres se burlan del concepto del diablo. Lo ven como un diablillo rojo, como una cola ahorquillada, o como un mito de los místicos y caricaturistas. El propósito de este estudio es concientizarlo a usted en cuanto a la gravedad del asunto. Muchas personas se niegan a aceptar que este tipo de rituales está ocurriendo en nuestros medios hoy día, en pleno siglo XX, una era de tecnología tan avanzada. No hay que subestimar la medida en que el satanismo ha invadido nuestra cultura juvenil. Según Shane Westholter, presidente de la Red Nacional de Información de los Estados Unidos, del 30 al 40% de los estudiantes de secundaria están metidos en alguna forma de ocultismo. Westholter asegura que hasta el 70% de los delitos cometidos por adolescentes de menos de 17 años de edad están motivados por la participación del ocultismo. La red de alerta a las sectas con base en Chicago está de acuerdo en lo referente a la significación del satanismo adolescente. Por lo menos 10% de las 250 llamadas que la red recibe cada mes se refieren a sectas satánicas. Cynthia Kessler, directora ejecutiva, sospecha que son mucho más numerosos los jóvenes que adoran al diablo. Dice Cynthia, creo que por cada uno de quien nos enteramos hay 5 o 6 adolescentes que no hemos detectado. Y este estudio yo lo hice hace casi, ¿cuántos años? Más de 35 años atrás. Así que, mucho más. En 1985, los habitantes de California acostumbraron por meses a aumentar el cerrojo de sus puertas por el temible caso del acechador nocturno. Escucha esta historia. Esto es una historia real que la puedes encontrar. Se habían asesinado por lo menos 14 víctimas y muchas más fueron asaltadas y sodomizadas. En uno de los asesinatos más brutales, a la víctima le habían vaciado los ojos y a menudo trazaba estrellas de 5 puntas en el lugar del crimen. Finalmente la policía detuvo a Richard Ramírez, de 28 años de edad, del Paso, Texas. Con ocasión de su procesamiento, Ramírez sonrió y levantó el brazo para mostrar una estrella de 5 picos tatuada sobre la palma de su mano. El vínculo de Ramírez con el ocultismo fue algo más que una fascinación pasajera. También tenía una estrella de brujas en el estómago.
Donna Myers, amiga de Ramírez, comenta de él que decía: Satanás es un ser supremo, así como nosotros adoramos a Dios. Él me decía que Satanás vela por él para que nadie le haga daño. Eso fue lo que él dijo. Las drogas y el satanismo han tenido un vínculo singular durante siglos. Los arqueólogos señalan que las culturas populares mesoamericanas de los mayas y los aztecas exigían sacrificios humanos y usaban drogas para producirles apatía a las víctimas. La impactante realidad de la conexión entre las drogas y el ocultismo se hizo dramáticamente patente en abril de 1989, cuando 15 cadáveres fueron desenterrados en México, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas. Un cartel de drogas había secuestrado y asesinado víctimas inocentes como sacrificio a Satanás. Los narcotraficantes tenían la esperanza de que a cambio de eso, el diablo les concedería protección contra la policía e inmunidad contra cualquier bala que se disparara contra ellos. La policía describió la escena del crimen como un matadero humano. Descubrieron un caldero que tenía sangre y huesos humanos de los cadáveres. Las cabezas de algunas víctimas habían sido partidas a la mitad y les habían sacado el cerebro para mezclarlo con el caldero de sangre. Antes de que los cuerpos fueran enterrados, les ataron alambres a la columna vertebral para que después se pudieran sacar y hacer collares. El caso brotó a la luz pública cuando raptaron y sacrificaron a Mark Kilroy, un estudiante de 21 años de la Universidad de Texas en Austin. Carlos Tapia, comisario principal del condado de Cameron en Texas, donde está ubicada la población de Brownsville, dijo: yo pensaba que en mis 22 años sirviendo a la ley lo había visto todo, pero no. En una gran olla de hierro fundido había pedazos de cuerpos humanos y una cabeza de cabra con cuernos. Cuando vimos los cuerpos, los sospechosos estaban riéndose y bromeando como si nada. En su mente malvada y distorsionada no había gravedad alguna. Totalmente posicionados, totalmente endemoniados. Lo más interesante es lo que comentó Jim Maddox, procurador general del estado de Texas. Él dijo: provenían de buenas familias. Uno de ellos era capitán de un equipo de fútbol, otro era jefe de un programa de ejercicios aeróbicos. Hacían todas las cosas correctas y parecían ser gente amorosa, amable y generosa. Antes que Tommy Sullivan, el asesino de 14 años, matara a su madre y se suicidara, había hecho un pacto con el diablo y escribió: voy a tentar a los adolescentes en la tierra a tener relaciones sexuales, a cometer incesto y a usar drogas. Eso salió en la revista Spin de agosto de 1968, en la página 24, si alguien lo quiere buscar. Sí. Esto no es Halloween, no es broma. Halloween no es broma, no es chiste, no es algo de inocente que pasar por alto. En la página siguiente dice: en todo el mundo la brujería está resurgiendo a pasos agigantados. En Suizelandia el rey les otorga a los curanderos tradicionales la misma condición que a los médicos graduados. En Zimbabue el ministro de salud dice: los médicos brujos son tan eficientes para curar como los doctores en medicina. Nigeria ha aprobado una ley que integra a los mediums espiritistas en los servicios nacionales de salud administrados por el Estado. En Florida, una estudiante de tercer grado recibió aprobación oficial para faltar a la escuela para que pudiera participar en una ceremonia para convertirse en sacerdotisa del vudú. El periódico es Rocky Mountains News, el del 8 de diciembre del 84. En Vicksburg, Mississippi, existe una farmacia o droguería que promueve pociones para alejar los malos espíritus, las demandas judiciales y los enamorados no correspondidos. Ese salió en el Mississippi Pharmacist Offers Black Magic to Voodoo Followers. Ahí está, si quieres buscarlo. En Fairfield, Connecticut, la policía investigó la muerte de un bebé cuyo cuerpo estaba desfigurado y rodeado de amuletos de la magia negra. Ahí está el periódico donde salió. En el condado de Beaufort, en Carolina del Sur, cierto grupo de negros de Harlem ha establecido la aldea de Yoruba de Ojotunji para practicar el vudú. Y eso salió en la revista Newsweek del 7 de diciembre del 81. Aquí abajo en St. Petersburg hay una
un lugar grande que es Yoruba. No lo han visto, creo que está en la avenida 18 del sur. A veces paso por ahí y lo veo. Y es un edificio grande, bastante grandecito, y es específicamente del Yoruba. El Yoruba es un satanismo de África, y es un vudú, y es todo acerca de power, todo el tiempo, power. Todo el tiempo es terrible. Y pueden pasar por ahí si lo quieren ver, está pintado de anaranjado, un color bien fuerte. Jeffrey Burton, profesor de historia, afirma: la racha de crímenes asombrosamente degenerados, entre ellos la violación de niños y la mutilación de animales, solo puede ser tolerada por una sociedad resuelta a negar a cualquier precio la existencia radical del mal. Roland II era un muchacho alto, moreno y apuesto, a quien todo el mundo consideraba un chico normal y bueno. El 6 de diciembre del 87, Pete y otros 3 muchachos, James Hardy, Ron Clements y Stephen Newberry, fueron en auto hasta una zona boscosa cerca de Carl Junction, en Missouri. Sacrificaron un gato en honor al diablo. De repente, escucha esta historia, 3 de ellos se abalanzaron sobre Stephen Newberry. Sacrificio por Satanás, canturreaban, sacrificio por Satanás. Asustado, Newberry echó a correr. Los otros 3 tomaron bates de béisbol que formaban parte del rito y comenzaron a golpear a su camarada. Después de 70 golpes, Newberry estaba muerto. Pete y sus amigos arrojaron el cuerpo en una cisterna donde estaba el gato muerto. Pete dijo que esperaba que apareciera el diablo y les otorgara a todos deliberación. Le otorgara a todos poder de liberación. En el tribunal, al jurado se le mostró una caja con las posesiones más preciadas de Pete Roland, un cuaderno satánico con garabatos demoníacos, calavera tallada con un clavo que la atravesaba y cubierta de álbumes de rock con aspecto diabólico. Eso salió en el periódico Great Falls Tribune el 14 de febrero del 88. Los reportes de noticias que confirman el envolvimiento de jóvenes en la magia y el ocultismo son tantos y las atrocidades tan horrendas que provocan náuseas. El teniente Larry Jones del Departamento de Policía de Idaho confirma que estas son las declaraciones hechas por víctimas de diversas partes del país, encajan una con otras, y esto lo están corroborando los terapeutas. La autora Lauren Strafford, en su libro Satan's Underground, ese libro yo lo leí, cuenta cómo la obligaron a presenciar el sacrificio de su propio bebé. El 24 de octubre del 88, el programa televisivo Geraldo, este programa, ¿ustedes no lo vieron? Y yo lo vi en vivo, en televisión, salió en televisión, todo el mundo lo miraba, a lo mejor lo pueden ver en YouTube. Mira lo que dice. El 24 de octubre del 88, el programa televisivo Geraldo presentó el testimonio de varias mujeres que dijeron haber sido guardadas por sectas satánicas para dar a luz bebés. O sea, criadoras de bebés destinados al sacrificio. Bebés que son sin registro de nacimiento ni de función. Jackie Van Oldis dice que ella había adiestrado a esas mujeres, a quienes desde su nacimiento se les había lavado el cerebro para que creyeran que tales atrocidades eran normales. Sus primeros 2 partos de embarazos provocados por su padrastro fueron sacrificados, cosa que ella entonces consideró un honor. Ahora Bologis da orientación a otras mujeres que han sido criadoras de bebés y tiene una lista de espera de 6 meses. Durante ese último programa de Gerardo, una mujer llamada Annette aseguró que a las criadoras de bebés se les estimulaba sexualmente antes de su pubertad para prepararlas para ser fecundadas a la edad de 8 o 9 años. Gloria atestiguó que había quedado embarazada a la edad de 10 años y que el bebé fue sacrificado. A los 11 años tuvo otro bebé que fue vendido a miembros de otra secta. Una mujer de nombre Cheryl describió cómo a su bebé le habían traspasado el corazón con una cruz invertida. Para resolver emocionalmente estos horrores, las criadoras de bebés dicen que lo que hacen es bloquear la realidad mediante múltiples personalidades y otras formas de negación.
Esto está sucediendo, hermanos, está sucediendo. El 27 de septiembre de 1987, un titular del periódico Minneapolis, Star Tribune, decía: experto policía advierte sobre satanismo. El artículo informaba que la policía había descubierto registros de computadoras que conectaban entre sí diversos círculos de abuso. Investigadores creen que la mayor parte de esos contactos son informales y que se extienden por familias y amigos de una generación a otra. Algunos investigadores de los crímenes satánicos sugieren que hay satanistas de alta posición. Sí. Incluso el sistema de justicia. Yo no sé si ustedes saben que dicen que personas de alta posición en el gobierno, están envueltos en estas cosas, en la pedofilia, en el tráfico humano de niños, tanto así que viene desde arriba. Y por eso sigue pasando, porque los que están arriba los protegen. Lamentablemente, los crímenes satánicos suelen ser difíciles de procesar legalmente. El doctor Gregory Simpson, pediatra de Los Ángeles, California, comenzó a investigar el abuso ritual de niños en 1985. Después de tratar a muchos pacientes con cicatrices, una niña que murió tenía tallada en el pecho una estrella de 5 picos. El doctor Simpson afirma: la conclusión a la que llegué es que el maltrato satánico a niños sí existe y que es algo que la comunidad médica debe enfrentar. Es tan terrible que los médicos no quieren ni bregar con ello, ni los policías tampoco. Los policías ni los médicos quieren bregar con estas cosas. Y una de las razones es porque los satanistas, si un médico o si una policía se atreve a investigar cualquiera de estas víctimas, le echan arriba a los perros, como dicen, ¿no? Le echan arriba a los perros, le matan a los hijos, le cogen la esposa, les cogen la familia, ¿no? Te atreves a investigarme para que tú veas lo que te va a pasar, ¿no? Entonces le cogen miedo. El oficial Mitch White del Departamento de Policía de Beaumont de California calcula que el 95% de todos los niños que desaparecen son víctimas de secuestros conectados con el ocultismo. Y eso aparece en la revista Veritas, Catholic Youth Magazine. Ahí está la fecha. Robert Simmadal, detective de la policía de Chicago, dice: los delitos de asesinatos satánicos son el crimen de la década de los años 90. Eso salió en la revista Newsweek. Estadísticas revelan que los crímenes están siendo cometidos por jovencitos. En el 1982, 390 adolescentes fueron arrestados por asesinato. Una década más tarde, este número saltó a 740. Se duplicó. La violencia juvenil ha explotado. Los crímenes violentos por adolescentes han aumentado un 92%. Y eso salió en la revista, ahí dice US Crime Statistics for 1990. Bill Schnoebelen, el último párrafo de esa página, dice: Bill Schnoebelen, un ex satanista del más alto nivel, rescatado por Jesucristo, testifica en su libro Lucifer Dethroned. Ese libro también yo lo leí. Él dice: como una noche de Halloween dio comienzo su fascinación por el ocultismo. Schnoebelen no solo participaba en todo tipo de rituales y orgías, sino que acostumbraba a beber sangre de las sacerdotisas que voluntariamente se ofrecían para esto y que consideraban un honor. Schnoebelen revela en su libro que los ocultistas son profesionalmente entrenados en eliminar cualquier prueba incriminatoria y que uno de los requisitos en estas ceremonias incluye comerse la carne de las víctimas sacrificadas. Adicionalmente, Schnoebelen continúa: serios satanistas son usualmente los pilares de la comunidad local, doctores, abogados, jueces, clérigos y policías. Y si algo quedare, los mismos demonios se encargan de consumirlo. Los casos que envuelven estos rituales son temidos por policías e investigadores. La intervención de gente en autoridad asegura que casos como estos nunca llegan a juicio. Aun cuando algún caso de abuso físico o violación llega a los tribunales, la parte que envuelve ocultismo se reserva del público, parcialmente porque la credibilidad del fiscal quedaría afectada mencionando estos rituales y en parte porque no son creíbles. Más aún, ¿qué ciudad querrá ser conocida por sus horribles crímenes?
sin mencionar el turismo, relaciones públicas y el valor de las propiedades. Los políticos tienen grandes razones para que estos casos nunca lleguen al conocimiento del público. La magia no es nueva para la humanidad, ha sido el dominio de los adivinos, espiritistas, brujos a lo largo de los siglos. Shirley MacLaine y otros componentes de la nueva era han refinado la imagen de las entidades. Las mentiras del diablo son las mismas. El propósito de Dios es mantenerte o mantenernos bajo su pie y prohibir divertirte. Eso es lo que le dicen a los jóvenes. Dios no quiere que te diviertas. El 2 dice: la Biblia no puede ser descifrada, sino como código por altos personajes ungidos. Muy complicada, no la leas. El 3 dice: la Biblia ha sido tan censurada por tantos que el mensaje acerca de Jesús queda sin valor y sin sentido. El 4, el Dios que la Biblia presenta es un Dios menor de un pequeño pueblo. Los dioses antiguos son más viejos y poderosos. La brujería ha experimentado un rápido crecimiento desde que el Parlamento británico abrogó en 1951 todas las leyes opuestas a la brujería. Existen miles de iglesias a Satanás: la iglesia de Wicca, la magia blanca, la iglesia de la fuente eterna, la iglesia de todos los mundos, el movimiento radical de hadas, la iglesia del consejo de Wicca y muchísimos otros. En California, la iglesia del pacto de la diosa logró que se erradicara la exención de impuestos a los grupos de brujería. Hoy día estamos experimentando un crecimiento espeluznante de la iglesia de Satanás, quien no es otro sino Samhain, el dios de los muertos, o Baal, el dios del sol y la fertilidad. Hay iglesias satanistas que alcanzan los miles de miembros. En Australia existe una iglesia que tiene aproximadamente 10,000 miembros. Los sacrificios humanos no han cesado. Las costumbres antiguas paganas continúan en medio de nosotros. ¿Quiere usted que su niño participe en la adoración a Samhain? La Biblia nos dice en 2 Corintios 6, 17 y 18: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Espero que Dios le hable y le redarguya acerca de este día y no permita que su niño participe en la fiesta del maligno. ¿Qué les pareció? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas personas cuando vienen a su casa a tocar, los niños vienen a tocar. Hay gente que pone un anuncio fuera de la puerta y le dice, ¿no? Cuando vienen por la noche de Halloween le dicen trick or treat, right? Hay algunas personas que ponen un papel que dice no candies, no caramelos, no dulces, ¿no? Usted haga lo que usted quiera hacer, pero también sería una buena oportunidad de abrir la puerta y decirle Dios te bendiga, Jesús te ama, decirle Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, te bendigo en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo sea sobre de tu vida, ¿no? Y darle una palabra de amor y darle una palabra de esperanza, porque vinieron a tu puerta con la intención equivocada, pero aprovecha el momento, tal vez si quieres, ¿no? Y darle una palabra y una bendición, porque la misericordia de Dios es grande. Bill Schrammel, cuando era pequeño, él empezó con una fascinación del Halloween. El Halloween le encantaba, le fascinaba el poder, le fascinaba la magia, le fascinaba que las cartas, ¿no? Las barajas, podía hacer trucos y desaparecer cosas, y le encantaba la magia, y empezó desde chiquito a fascinar, y así que crecía, empezó a descubrir cómo él podía con encantamientos a causar que el maestro le diera buenas notas. Y empezó a descubrir que sí, que él podía tener poderes, de que la muchacha que le gustaba, él podía hacer pociones y causar que la muchacha saliera con él. Y empezó, era una fascinación del poder, del misticismo, de lo desconocido, y fue algo que fue entrando en él. Desde pequeño
y creció al punto, si alguno quiere leer el libro de él relata cómo empezó, pero lo más importante es que el Señor lo alcanzó. Él dice que un día él fue a cambiar un cheque a un banco y la muchacha, la teller, la cajera que la atendió en el banco, le escribió en el recibo. O sea, cuando tú depositas, te dan un recibo de lo que tú depositaste, ¿no? Entonces la muchacha, la cajera que le cambió su cheque, le depositó su cheque, le escribió: estoy orando por ti en el nombre de Jesús. I'm praying for you in Jesus' name. Le escribió en el recibo y se lo dio. Y él dice que no lo miró, entonces lo agarró y se fue, ¿no? Y después, cuando ya iba por allá, miró el recibo y lo encontró. Eso le impactó, eso fue lo primero que tocó su vida. Y luego sucedieron otras cosas en que el Señor tuvo misericordia de él, y hoy día ese hombre le sirve al Señor. Pero él cuenta de cómo él sacrificaba a los babies, él es testigo de que ellos sí tenían mujeres escondidas donde se les daba drogas, no sé, donde se les hacían perversidades, y las tenían escondidas precisamente para que tuvieran bebés, para tener bebés para sacrificarlos, para tener bebés para hacer los sacrificios. O sea, todas estas cosas están sucediendo. Aquí en Florida es legal sacrificar animales con propósitos religiosos. ¿Tú sabías eso? Es legal sacrificar animales con propósitos religiosos. Y estas cosas están sucediendo en nuestros medios. Y nosotros tenemos, yo estoy compartiéndole esto, no solamente porque estamos en el mes de octubre y estamos en el tiempo donde ya en 2 semanas va a ser la fecha de Halloween, pero estoy compartiéndole esto porque la unción profética que hay sobre nosotros, que Dios prometió y Él está derramando sobre su pueblo, es para que tú tengas un empoderamiento, para que tú tengas una revelación de la autoridad que Dios te ha dado, porque tú vas a enfrentar este tipo de personas, tú vas a confrontar este tipo de brujos y satanistas y gente del ocultismo, y no tiene que darte miedo. ¿Por qué? Porque más grande y poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Primero tenemos que conocer quiénes somos nosotros y quién es el Dios que nosotros le servimos. Que el Dios que nosotros le servimos es más grande y poderoso que el demonio que está en esa persona. Pero tiene que ser una revelación, porque si tú te encuentras en estos momentos con una persona que está endemoniada o que está atormentada, ¿tú te atreves a ir a ministrarle? Porque hay gente que no se atreve. Hay gente que no se atreve. Hay gente, pastor, vaya para allá. Pastor, pastor. Porque la gente no se atreve. Entonces, es algo que el Espíritu Santo está impartiendo, una revelación, entiende, recibe la autoridad. Como estábamos diciendo al principio, te dieron una M16, una M16, ¿sabes una M16? La M16, la que dispara bien rápido, la que tú ves en las películas y dispara bien automática. Te dan la M16, pero si tú no la sabes usar, vienen y te dan un galletazo. Tienes la M16, pero no la sabes usar. Y nada, te quedaste con un galletazo, porque aunque tenías la M16 no la sabes usar. Entonces ese es el asunto con la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Dios te ha dado la M16, más que la M16, el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Pero igual te dan de galletadas porque tú no sabes usar el poder y la autoridad que Dios te ha dado. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un despertar, tiene que haber una revelación en nosotros de que nosotros tenemos poder y autoridad. Yo tengo poder y autoridad. Usted tiene poder y autoridad. You have power and authority. Tú tienes poder y autoridad, pero úsalo. Use it. Úsalo. Aprende a usarlo, Señores. Enséñame a usar el poder y la autoridad que tú me has dado. Señor, enséñame a usar esas granadas, esas armas espirituales que tú me has dado. Señor, yo tengo granadas, yo tengo bazookas, yo tengo cañones, yo tengo pistolas, yo tengo metralletas poderosas, armas espirituales para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia. Pero ¿qué si no las sabes usar? Espíritu Santo,
Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor. Que tu misericordia, Señor, nos ayude. Espíritu Santo. Que tu pueblo aquí, Jehová, se levante en poder y autoridad. Y que ya sean hoy, que ya digan basta, no más. No más. No más dejar que el enemigo abuse de su pueblo. No más. En el nombre de Jesús. Que podamos levantarnos. Que podamos usar las armas espirituales que tú nos has dado. Que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, levantarnos, Dios, guerreros poderosos, armados, Señor. Oh Jehová, en el nombre de Jesús. Señor, que tu pueblo, Jehová, se levante a la posición y la autoridad que tú nos has dado. Que utilicemos las armas, Señor. Que nos movamos en poder. Que nos movamos en autoridad, Señor. Que podamos movernos y manifestando la gloria de Dios. Que podamos echar fuera demonios y cancelar toda trampa del enemigo. Que podamos, Señor, obrar con las señales y las maravillas que tú dijiste, Señor. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, decretamos hoy día, oh Jehová, que nuestros sentidos se activan, nuestras armas espirituales se activan. En el nombre de Jesús nos levantamos como soldados, como guerreros poderosos, armados hasta los dientes, que podamos destruir las trampas del enemigo, que podamos en el nombre de Jesús desmantelar las fuerzas de las tinieblas, que podamos levantarnos, Señor, con el poder y autoridad que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que estemos dispuestos, Señor, cuando nos encontremos con los vecinos, con la gente del trabajo, con los familiares que hablan de Halloween y hablan de todas estas cosas, Señor. Que podamos darle tu palabra, que podamos ministrarles, que podamos movernos en el poder del Espíritu Santo, manifestaciones, señales y maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene